sería así, ¿no? Así. X es igual a K cuadrado más K sobre 10. ¿Están escuchando, jóvenes, no? Sí. Okay. Sí. Ya. K pertenece a los naturales y valor absoluto de K menor que 6. Lo primero que tenemos que hacer, siempre de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, perdón. Entonces, esto, ¿qué significa esto? Significa que K varía desde menos 6 hasta 6. Eso significa esto. ¿Ya? Eso se lee como la distancia. La distancia Ya. a K es menor que 6. Significa que K está desde menos 6 a 6. ¿No? Y además K tienen que ser números naturales. ¿Cuáles son los naturales que 1, están 2, 3, desde 4. menos 6 a 6? A ver. Del 1 al 6. 1, 2. El 1 al 6. Eso. No está el 6. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando no lleva el igual, significa que no entra ese extremo. ¿Ya? Cuando lleva igual, acá, si fuera así, entonces entra el extremo, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, del 1 al 5. Esos son naturales. Y esos números tengo que reemplazarlos aquí, en esta K, para obtener los valores de B. Uno por uno. Entonces, primero, cuando vale 1, da 1 más un décimo. Vamos a ir calculando esto. Entonces vamos a ir sumando, así lo pueden ir haciendo. 1 más un décimo, ¿no? Entonces esto me da 11 sobre 10. X no me está diciendo absolutamente de qué naturaleza es X, ¿no ven? Sí. Si es natural, eso no hay problema, entonces lo colocamos. 11 sobre 10. Coma. Ahora K vale 2. K vale 2 sería 4 más 4 sobre 10, ¿no? 4 más 4 sobre 10. 22 sobre 5. 6. Más 6 sobre 10. ¿No? Y así van reemplazando. Con el 3. Ingeniero, ¿Sí? ¿por qué 4 más 4 no sería 4 más 2? A 4 más 2 sobre 10, ¿no? 4 más 2 sobre 10. 21 sobre 5, entonces. 21 sobre 5. Correcto. El siguiente va a ser con 3, 9 más 3 sobre 10. 9 más 3 sobre 10. 93 sobre 10. ¿Sí? El siguiente va a ser 16 más 4 sobre 10. Ahí. 82 sobre 5. Y por último, cuando vale 5. Serían 25 más 5 sobre 10, ¿no? 25 más 5 sobre 10. 51 sobre 2. Y ese es mi conjunto. ¿De acuerdo? Ese es mi conjunto. Hemos pasado de comprensión a extensión. ¿Sí? Bueno, y así son todos estos. ¿Ya? No sé cuál de todos estos les parece difícil. No sé. De todas maneras, jóvenes, pueden ustedes ir viendo. Acá ya les he puesto los vínculos. Pasar de comprensión a extensión. Miren. Pasar de comprensión a extensión. Aquí tienen mundo de ejercicios. ¿No? With DataCamp, you don't need to download Python to learn Python. You can learn right in your browser.
with hands-on exercises for coding and ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de conjuntos y ahora hablaremos de las notaciones por extensión y por comprensión. Y en este video vamos a realizar varios ejemplos, obviamente, de escribir por comprensión y por extensión ejercicios de este tipo. Obviamente este está muy sencillo, pero vamos a hacer ejercicios entre comillas más difíciles. Ya aquí a veces va a decir la X acompañada o aquí van a estar diferentes tipos de condiciones. Obviamente vamos a empezar, como les digo, por el más fácil, pero primero quiero recordarles qué quieren decir estos símbolos y cómo se lee cada uno de estos, bueno, símbolos que dice ahí. Primero que todo, esto es el símbolo menor que, el símbolo mayor que, ¿sí? Esto ya lo deben saber muy bien ustedes. Esto siempre con los... Ya, entonces miren, es un Wayne. Este otro tiene 32 minutos, fíjense, de largo de ejercicio. Por ejemplo, en vez de decir 8 mayor que 3, podríamos haber dicho 8 mayor o igual a 3. Y de la misma manera, en vez de decir 2 igual a 2, uno de ellos. Ahora, ¿cuántos son? Eso no lo sé. De momento no sé cuántos elementos. 4 vendrían a ser el 2 y el 3. Únicamente estos dos. Esta forma, si bien es cierto, ya habíamos obtenido los valores para cada una de las X, teníamos que adecuar esas X o esos valores para cada uno de los elementos que conformaban el conjunto D. El conjunto D, cada uno de sus elementos venía a ser la X aumentada en 3. Por lo tanto, si X valía menos 3, tendríamos que hacer el reemplazo. Si X valía menos 2, teníamos que hacer el reemplazo. Y así para cada uno de los elementos que yo vaya a formar. Ya, les voy a poner estos vínculos en la página, ¿no? Para que ustedes vayan directamente ahí y practiquen, ¿de acuerdo? De pasar de extensión a comprensión, ¿no? Hay harto, miren. Hay harto sobre esto. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Vamos a estudiar la determinación de conjuntos. Determinación por esto. Otro ejemplo. Sí. Pero fíjate que Academia Internet es muy bueno. Y aquí me decían X, nada más. Eso. A ver, fíjense, por ejemplo, este ejercicio. Estos dos los voy a copiar, ¿ya? Ahí. El primero, dice facilísimo, me dice, los naturales menores que 3, ¿no? Los naturales, aquí les falta un cerito acá. Los naturales menores que 3, 0, 1 y 2. ¿Ya? Entonces, para que entre el 0 tiene que haber un cerito acá, ¿ya? 0, 1 y 2. Pero miren fíjense esta notación. Mucho más complicada, ¿no? ¿Sí? Aquí me dice 2x menos 1, tal que x pertenece a los naturales y x menor que 4. Entonces, miren, vamos a empezar de acá. ¿Cuáles son los naturales menores que 4? 1, 2, 3, ¿correcto? Sí. No entra el 4. Estos números hay que reemplazarlos aquí. Entonces vamos a tener el conjunto C. ¿Cuándo vale 1? 2 por 1, 2, menos 1, 1. ¿Cuándo vale 2? 2 por 2, 4, menos 1, 3. Y cuando vale 3, 2 por 3, 6, menos 1, 5. Y ese sería el conjunto C. ¿Correcto? Entonces, esa es otra notación. Es una diferencia importante. Esto va, sí. Aquí lo está resolviendo. Esto. Esta es la natural. Sí. Miren A ver, un poquito para atrás. Ahí. Sean elementos de... Vamos a hacer.
F. F es el conjunto que está dado por esta fórmula. Pero esta fórmula debe pertenecer a los naturales. Y los X deben ser enteros positivos menores que 4. ¿Cuáles serían esos? Enteros positivos menores que 4. 1, 2, 3. 2 y 3. ¿Correcto? 1, 2 y 3. Ahora, estos valores lo vamos a reemplazar aquí para obtener el conjunto este. Cuando vale 1, 1 más 1, 2. 2. Entre 2, 1. ¿Es natural? Sí, entra. Cuando vale 2, 2 más 1, 3. 3 entre 2, 1.5. ¿Es natural? No, no entra. Y cuando vale 3, 3 más 1, 4. Entre 2, 2. ¿Es natural? Sí, entra. Y listo. Ese es el conjunto. ¿Correcto? Sí. Hay que saberlo interpretar. ¿Ya? Conjunto F, o sea, sí, veamos dos casos más para pasar a... A ver, estos ya son de los números reales, Por esto. ¿no? El infinito siempre sale Estos son los porque números conmigo, reales, ¿no? Los reales menores iguales que 0, de aquí para atrás. Desde menos infinito hasta 0. Los reales mayores que 1, de aquí para adelante. De 1 a más infinito. Ya. Y ahora, esto es al revés. ¿Cómo podríamos denotar por Al revés, miren. ¿No? Tengo que pasar de extensión a comprensión. ¿Sí? De extensión a comprensión. Esto podría ser un poquito más difícil. 1, 3, 5, 7, 9, miren. ¿Qué me fijo? Que son números impares, ¿no? ¿Correcto? Son números impares. Además son positivos, son naturales y son impares. Los números impares, no se olviden, se los calcula como así 2n más 1. N más 1. Entonces tengo que decir B, voy a hacer la notación más completa que hay. X pertenece a N, son naturales, tal que Ya, X es igual a 2n más 1. Con esto obtengo los impares. Y ahora para que me dé desde 1 hasta 9, tengo que decir de dónde va a variar n. Entonces digo, y n va a variar, pero ¿de qué van a ser n? Van a ser naturales también, ¿no ven? Van a ser naturales. Aquí tendríamos que poner una comita, coma, n naturales y varía desde, para que me dé 1, no voy a poder obtener 1, ¿no? Porque si es natural, el primero va a ser 1 y aquí me va a dar 3. Por lo tanto, esto lo voy a cambiar a entero. Voy a cambiar a z. ¿Ya? Y ahora sí, que varíe desde, para que me dé 1, tiene que ser 0, ¿no ven? Desde 0 hasta 4. Hasta 4. Ahí. Miren, entonces este n va a ser 0, 1, 2, 3, 4. N es un entero. ¿Sí? Es un entero. Y eso tengo que reemplazarlo aquí. Cuando vale 0 me da 1. Cuando vale 1 me da 3. ¿Correcto? Luego me da 5, luego me da 7 y luego me da 9. Está perfecto. Eso sería. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Está claro, jóvenes? Para mí sí. Ya. Este de acá, 2, 3, 5, 7. 2, 3, 3, 5,
5, 7. Miren, no hay de aquí a aquí hay una distancia de 1, ¿no? De aquí a aquí hay una distancia de 2 y de aquí a aquí hay una distancia de 2, ¿sí? Entonces parece que no hay una variación constante entre ellos, ¿no? ¿Sí? No hay como aquí, miren, de 2 en 2. Aquí no. Entonces aquí podría ser un poquito más complicado, pero podemos utilizar nuestra experiencia. Podemos decir X son naturales, tales que X menos 2, lo voy a escribir como ecuación, por X menos 3, por X menos 5, por X menos 7, igual a 0. ¿Correcto? Si ustedes resuelven esta ecuación, les va a dar esto. ¿Sí? Entonces, eso se puede hacer cuando no hay una variación constante entre los números, ¿no? Lo escriben como ecuación. Fíjense. Vamos a ver cómo lo resuelve este profe. Comprensión. Este conjunto que está X pertenece a naturales. Bien. Es mayor o igual que 1 y menor o igual que 9. Sí. 1. Eso es otra forma. Hay varias formas de expresar un mismo conjunto por comprensión. Miren, esta que ha usado él es distinta a la que he usado yo, pero llega al mismo resultado. ¿Miren? Es diferente a este que he usado yo, ¿no? Pero aquí que dice, X es natural, comprendido entre 1 y 9, y además X es impar. ¿Cuáles son? Sería el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Y ese es facilísimo, ¿no? Lleva lo mismo. A ver, para el otro caso. Pues ya no es primo. Sí. Bueno, esa es la característica de los números primos. Ahí tengo números primos nada más. Pero fíjate que hay números primos de una cifra, números primos de 2 cifras. Y estos son los primeros números primos. Y de una cifra todavía. Entonces cae de más duro la característica. Ahí está. Números primos de una cifra. Esa es la característica. Son primos, pero de una cifra. Y ya lo determiné por comprensión. Veamos más ejemplos. Ya se ha avivado, miren. X son los números primos de una cifra. 2, 3, 5 y 7. Porque el siguiente número ya es 9, no, ese no es primo, y el siguiente ya es 11, que es de 2 cifras, ¿no? Aunque aquí podría entrar el 1, ¿ah? ¿El 1 es un número primo o no es un número primo? Habría que ver, ¿no? Si es primo. Un número es primo cuando se divide entre sí mismo y entre la unidad, ¿no? Pero ahí queda la duda, ¿no? 1, vamos a ver, ¿es número primo o no es número primo? El 1, por convenio, no se considera ni primo ni compuesto, dice, mira, es un convenio. ¿Sí? Entonces, el 1 no es primo. Eso también el 0. El 0 es natural, esa también es una discusión, ¿no? El 0 es natural. El 0 es un número entero de la propiedad par. Algunos matemáticos lo consideran perteneciente al conjunto de los naturales, dice, ya que estos también se lo pueden definir como el conjunto que nos permite contar el número de elementos que contienen los demás conjuntos. Y el conjunto vacío tiene el número. Bueno, algunos matemáticos lo consideran natural. ¿Ya? El 0 es un número natural. Para algunos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, fíjense, en esta, dice, he notado que en ciertos lugares lo toman como natural, pero eso quisiera saber
¿Cuál es la opinión? Dice. No se incluía en el conjunto de los números naturales por convenio y se representaba con un n sub 0 al conjunto de los números naturales que incluye el 0. Pero ya es posible encontrar muchos libros donde los autores no consideran al 0 como número natural. ¿Sí? Hay varias opiniones, ¿no? Para que ustedes lean. Y otra duda que hay siempre es si el 0 es un número par. ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? ¿El 0 es par o no es par? ¿Qué creen? Como el 2, como el 4, como el 6. Sí, es par. ¿Es par? Sí. A ver, veamos a ver. Entonces, ¿qué es el 0? ¿Par o impar? Dice, o ninguno de ellos. Para los matemáticos la respuesta es sencilla. El 0 es un número par. Dice. A ver. ¿Por qué el 0 es par? Dice. El 0 es par, en otras palabras, la paridad, es decir, la cualidad de un número entero debe ser par o impar. Hay hasta discusión. A ver acá. Aquí hay una demostración. A ver, veamos esta demostración, que me interesa esto, miren. Vamos a demostrar si es par o no es par. ¿Es par el 0 o no? Tratad de hacer esta pregunta en cualquier reunión, a ver qué dice la gente. Las respuestas que obtendrás serán variadas, demasiado variadas, porque solo hay una respuesta correcta y debería ser mucho más común de lo que es. A mí me sorprende bastante que haya tanta gente que dude en este tema, porque hay mucha. Aquí os voy a dar la respuesta y os voy a contar qué importancia tiene. Cuando preguntas por ahí si el 0 es par, hay alguna gente que dice que sí, que es par. Casi nunca hay gente que dice que es impar, pero hay mucha gente que dice que no es ni par ni impar, o que no lo sabe. Dejémoslo claro de una vez por todas y para siempre. El 0 es par, es par de toda la vida de Dios, no dudes nunca en eso. Los números pares son aquellos enteros que al dividirlos entre 2 tienen resto 0. Y si dividimos 0 entre 2, el cociente es 0 y el resto es 0 también. O sea, es par. La confusión de mucha gente viene probablemente de que consideran como definición de números pares los que son múltiplos de 2 y no consideran que el 0 sea un múltiplo de nada. Pero el 0 sí es múltiplo de 2 porque es el resultado de multiplicar 2 por 0. Así que tenlo claro. Para siempre, siempre. El 0 es par. ¡Par! No te sientas mal si no lo sabías, que en las restricciones del tráfico en Madrid en 2016, los coches con matrícula acabada en número par podían circular unos días y los acabados en número impar otros. Y se montó tal lío con los acabados en 0 que los principales periódicos del país tuvieron que aclararlo. Y no solo en Madrid. En Nueva York, en 2015, el alcalde dijo que había días en que podían circular los coches acabados en número par o en 0. Pero señor alcalde, y en París en 1977, como los polis no se aclaraban con el tema, durante las restricciones dejaban circular a los coches con matrícula acabada en 0 todos los días, porque no sabían si era par o impar. Impresionante. En fin, ahora que esto del 0 está claro, hablemos de la paridad. La paridad es la cualidad de par o impar de cualquier número. La paridad del 3 es impar, la del 2 par, la del 6 par, la del 7 impar, la del 0 par. ¡Par! No es algo que parezca tener mucha importancia y sin embargo ese hecho tan simple tiene su utilidad en algunas ocasiones. Quizá la más común es el uso del bit de paridad como un método de detección de errores en la transmisión de información en dispositivos electrónicos como ordenadores, teléfonos, ya sabes, todo lo que son. Como ya tú sabes, la información en esos dispositivos se transmite de forma binaria, como tiras de ceros y unos. Si quieres saber cómo funciona eso, mírate el vídeo que hicimos en Derivando sobre el código binario, que te lo dejo en la descripción. Al realizar esas transmisiones pueden darse errores, por la causa que sea, y que un número se cambie por un 0 o al revés. Para darnos cuenta de eso utilizamos el bit de paridad. Lo que hacemos es lo siguiente. En cada bloque de bits de nuestra transmisión, cada bit es un 0 o un 1, reservamos uno de ellos, normalmente el último, para el control de errores, el bit de paridad. Ese bit lo ponemos a 1 si el número de unos del bloque que queremos transmitir es par y lo ponemos a 0 si es impar. También podemos hacerlo al revés, claro, pero tenemos que tomar una decisión. Por ejemplo, imagínate que quiero transmitir estos 7 bits, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Entonces, como tenemos 4 unos, el bit de paridad es un 1 y lo añadimos al final, con lo que transmitimos 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Ahora supongamos que al transmitirlo ocurre un error
cambia el primer 0 por 1. Lo que llegaría a nuestro destinatario es 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Lo primero que hace el destinatario es comprobar el bit de paridad. Ve que le hemos enviado 5 unos, con lo que el bit de paridad debería ser un 0. Pero es 1, así que detecta que ha habido un error y nos pide los datos. El bit de paridad es la forma más simple de detección de errores. Solo detecta errores si ocurre un número impar de ellos. Claro, si dos unos se han cambiado en ceros, por ejemplo, el bit de paridad no es capaz de indicar que ha habido un error. Pero de todas formas, se ha utilizado en muchas tecnologías y los matemáticos e informáticos han desarrollado a partir de él nuevas formas más sofisticadas de detectar e incluso corregir errores. Esos criterios matemáticos como el checksum, en español suma de comprobación, o los códigos de Reed-Solomon se utilizan en cada transmisión que se hace por internet, como este vídeo que estás viendo, e incluso en las memorias de los dispositivos informáticos que están en el espacio. Algunos de los más modernos y eficientes métodos de corrección de errores, como el llamado Low Density Parity Check, en español control de paridad de baja densidad, se basan en la misma idea sencilla del bit de paridad que acabamos de ver, solo que de forma mucho más sofisticada. Y todo empieza con algo aparentemente tan tonto como saber si un número es par o impar. Hoy hemos aprendido algo, seguro. Si alguien te envía este conjunto de bits, 00000000, y sabes que el último es el bit de paridad, ya sabes que ha habido un error en la transmisión, ¿verdad? Porque hay 0 unos y como el 0 es un número par, el bit de paridad debería ser un 1. Hay que repetir la transmisión. Si no supiéramos que el 0 es par, no nos habríamos dado cuenta del error. Y tú ya sabes, transmite este vídeo a todo el que puedas, anda, para que... Bueno, muy interesante, jóvenes. Cuando yo encuentro un sitio interesante, lo voy rastreando, ¿no? Y veo las hidras que son unos bichos terribles. qué cosas ha escrito este personaje, y a veces me encuentro con cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y lo voy rastreando y lo voy viendo y me voy anotando el link, ¿sí? Porque hay gente que escribe muchas cosas muy buenas, ¿no? El 0 es un número natural. Mira, por ejemplo, aquí también está hablando del 0. ¿Es el 0 un número natural? Los números naturales son los enteros positivos, esos que utilizamos para contar, y que se llaman naturales precisamente por eso, porque parecen dados por la naturaleza. Son los primeros números que el ser humano utilizó. El 0 llegó muchísimo más tarde y nos ayudó un montón, pero también nos complicó la vida muchísimo. ¿Es el 0 un número positivo? ¿Sirve para contar? Y sobre todo, ¿es un número natural? Ríos de tinta se han vertido sobre esta cuestión. Atentos, que aquí viene nuestra contribución al debate. En realidad no hay una opinión concluyente, una respuesta que sea la verdadera universalmente y en todos los contextos. Ni siquiera una que sea la más conveniente o la mejor en todas las situaciones. Esto pasa a veces en matemáticas y es siempre una buena oportunidad para aprender cosas. En realidad la razón más fuerte para excluir al 0 de los naturales es que si los números naturales son los números de contar, el 0 no cuenta nada. Por esto podríamos decir que el 0 no parece un número natural, sería un añadido, un invitado rarito al mundo de los números naturales. En cambio, en casi todos los trabajos matemáticos, sobre todo a partir del siglo XIX, que fue un siglo revolucionario en matemáticas, se suele considerar al 0 como uno de los números naturales. De hecho, lo que se suele hacer en los trabajos matemáticos, libros, artículos, etcétera, es lo siguiente. Si en tu trabajo da igual que el 0 sea un número natural o no, no dices nada y ya está. Si en tu trabajo importa que el 0 sea natural o no, lo dices. Algo así como, en este trabajo consideraremos que el conjunto de los números naturales incluye al 0, o al revés. Algo como, en este trabajo consideramos que el 0 no es uno de los números naturales. Existen unas notaciones y todo para esto, que se han hecho bastante universales. Una n gorda indica los números naturales, sin más. Si quieres especificar que incluyes el 0, lo pones como un subíndice, así. Y si quieres indicar que no lo incluyes, pones un signo más, como superíndice, así. A veces también se pone un asterisco en lugar del signo más. En el siglo XIX y principios del XX hubo un debate filosófico muy bueno sobre la naturaleza de los objetos matemáticos, por ejemplo, los números naturales. Había dos corrientes enfrentadas. Los naturalistas, entre los que destacaban Poincaré y Kronecker, que decían que los números enteros
están en la naturaleza. Otra cuestión es si son producto del cerebro humano o no. Y los constructivistas, que querían fundamentar toda la matemática sobre fundamentos lógicos, axiomáticos, y que se hicieron muy fuertes en la teoría de conjuntos. Entre ellos destacan Dedekind y Peano, que axiomatizó los números naturales. Os animo a que leáis sobre esta gente, que es muy, muy interesante. En realidad, que el cero sea un número natural o no, es posible en ambas corrientes. Quizá los naturalistas se puedan inclinar más a que no y los constructivistas a que sí, pero ambos pueden adoptar ambas posturas. Bueno, a propósito, jóvenes, de los números, no sé si ustedes saben, pero ¿cómo fue que se desarrollaron los números? ¿Por qué el 1 es así? Miren, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Por qué el 3 es así? ¿Por qué el 5 es así? Física oral. Algo de Por estudiante los sabe. ángulos que forman. Por los ángulos, correcto, ¿no? Por los ángulos que forman. Este es el 1, un ángulo, ¿no ven? El 2 original era así, ¿no? Sí. Un ángulo, dos ángulos, ¿no? El 3 original era así, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Bueno, y así todos los números tienen que ver con los ángulos, ¿no? Creo que el 4 era así, ¿no? 1, 2, 3 y 4. El 5 tiene que tomar 5 ángulos. 1, 2, 3, 4 y 5. Así, ¿no ves? Es de 9. Este es más sencillo que todo. El 8. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿No? Y después el 0 que no forma ángulo. La única opción es que sea así, ¿no? La única opción. Bueno, eso en cuanto al origen de los números. Son cositas interesantes. ¿Ya? Entonces les voy a dejar estos links de los videos de pasar de extensión a comprensión para que vayan practicando ya, poco a poco, y puedan ir desarrollando este practiquito de eso, que no es muy complicado. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Al F4, al F4. ¿Dónde está? Se me perdió mi página. A ver qué lo veo. Tengo paciencia. Ya. Les decía que cuando tenemos dos conjuntos, un conjunto A, por ejemplo, un conjunto B, que no son vacíos, o sea, esto es un conjunto vacío, o también se escribe así, ¿no? Se tienen elementos. Entre estos dos conjuntos podemos establecer dos cosas. Uno, dos relaciones entre ellos. Relaciones entre conjuntos. Relaciones entre conjuntos. Y podemos establecer también operaciones entre ellos. Operaciones. Entre las relaciones vamos a tener la primera, que es la relación de inclusión. ¿Qué relación de inclusión hay? Bueno, esta primera relación donde un conjunto está dentro de otro. ¿No? En este caso, vamos a poner aquí el conjunto A y aquí el conjunto B. ¿Ya?
incluido en B. ¿Cuándo sucede eso? Si solo si todos los elementos de A son elementos de B. Fíjense, ¿no? Entonces, utilizamos la notación matemática. Todos los elementos de A son elementos de B. Sería para todo X, si son elementos de A, entonces son elementos de B. Recuerden, todos está asociado a un universal y una condicional, ¿no? Sujeto, predicado. Si es elemento de A, entonces es elemento de B. ¿Sí? Fíjense este otro caso. Este otro caso. Por ejemplo, ahí, si aquí tenemos A y aquí tenemos B, A no está incluido en B, porque no están todos los elementos de A dentro de B, ¿no? Por ejemplo, estos de acá. ¿Correcto? O podría suceder también de que esté afuera, ahí, ¿no? A no está incluido en B. ¿Sí? No está incluido en B. Ahí. ¿Correcto? Entonces, eso sería la negación de esta parte de acá. A no está incluido en B. Tengo que negar esto de acá. Tengo que negar esto de acá. Y ya sabemos negar, ¿no? En las clases pasadas aprendimos a negar. Para negar se cambia el cuantificador, ¿cierto? Se cambia el cuantificador y se niega esto. Esto es como si fuera P condicional Q. Entonces voy a negar P condicional Q. Primero aplico la ley de Morgan. Primero aplico la definición de implicación. Negación de P o Q. Transformé esto. Y ahora aplico la ley de Morgan. Me va a quedar P y la negación de... Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a ser X pertenece a A y X no pertenece a B. Y eso va a ser A no está incluido en B. Entonces, ¿cuándo A no está incluido en B? Cuando existe por lo menos un elemento que es de A y no es de B. Como en este caso, por lo menos uno, o así. ¿No ven? Ahí no está incluido. Aquí existe uno, aquí están todos afuera. ¿Sí? No importa, no está incluido. Está incluido cuando todos los de A están en B. ¿Alguna duda? ¿Jóvenes? ¿Ninguna? ¿Siguen presentes o se han dormido? Presente. Presente. Ya, esa es una de las relaciones, inclusión. La otra relación es la de igualdad. Igualdad. ¿Cuándo un conjunto es igual a otro conjunto? A ver, ¿alguien le podría decir cuándo un conjunto es igual a otro conjunto? Cuando están adentro del... Verbalmente. ¿Jóvenes? Cuando un conjunto es igual a otro conjunto.
complemento. Cuando tiene los mismos elementos. Cuando tiene los mismos elementos. ¿No? Pero ahora, ¿cómo lo vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Matemáticamente. A implica B, B implica A. No. B implica B. A, inclusión de B, y B, inclusión de A. Eso. Muy bien. Eso. Cuando A está incluido en B y B está incluido en A. Eso. Entonces sería, es la única forma matemáticamente. Cuando A está incluido en B y cuando B está incluido en A. ¿No? Cuando B está incluido. Y esto va a ser importante cuando hagamos demostración, ¿no? Por ejemplo, me pueden pedir demuestre que A intersección B complemento es igual a A complemento unión B complemento, por ejemplo, ¿no? Esta es la ley de Morgan. Entonces, para demostrar esto, como es una igualdad, yo voy a utilizar esto. El primero está incluido en el segundo. ¿No? Y el segundo está incluido en el primero. Así. ¿Sí? Ahora, esto es una conjunción, fíjense. ¿Cuándo es verdadera la conjunción? Jóvenes. Cuando ambos son verdaderos. Entonces, tengo que demostrar que esto es verdadero y tengo que demostrar que esto es verdadero. Entonces, voy a hacer primero esta parte y después esta parte. ¿Ya? Y aquí, fíjense, voy a tener que demostrar una inclusión. Entonces, voy a aplicar esta definición. ¿Ya? Y lo mismo acá. Y recién voy a tener demostrado esto. ¿Ya? Entonces va a ser muy importante esta definición de igualdad y de inclusión para las demostraciones. En esta parte de la materia vamos a tener muchas demostraciones, ¿ya? Muchas demostraciones. Por eso tenemos que tener bien claro estas propiedades, porque lo vamos a utilizar todo el tiempo. ¿Sí? A propósito, ya podemos plantear un siguiente ejercicio. Quiero demostrar, por ejemplo, que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Miren, todo conjunto es subconjunto de sí mismo. ¿No? Todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Entonces, tengo que usar, como es inclusión, tengo que utilizar la definición de inclusión. A está incluido en A si solo si para todo X si pertenece al primero, entonces pertenece al segundo. ¿Sí? Y aquí se va anotando. Hemos hecho
definición de inclusión. Primer paso. ¿No? Primer paso. Segundo paso, ustedes se recuerden, para demostrar esto necesitamos hacer una ejemplificación, ¿no? Entonces, vamos a elegir un elemento genérico. A pertenece a... Entonces, A pertenece a... Hemos hecho una ley de ejemplificación universal donde X ha sido reemplazado por A. ¿Sí? Y tenemos esta proposición, miren. Equivale, si ustedes se dan cuenta, esto es como tener P condicional P. ¿Cuál es el valor de verdad de P condicional P? ¿Es verdadero o es falso? ¿Ah? ¿Qué dice? No, esto es... A ver. Me he olvidado ya. Es verdadero. Es falso cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Pero Ya. los dos son iguales, no son P. Por lo tanto, Verdadero. siempre es verdadero. ¿No es? Siempre es verdadero. Por lo tanto, este es verdadero. Y si es verdadero, hemos demostrado que A está incluido en B. ¿Sí? Ahí acaba la demostración. Entonces, mira, siempre vamos a recurrir a lo aprendido en lógica. ¿Ya? Ese es un ejercicio. Otro ejercicio debería ser demostrar que el conjunto vacío que no tiene elementos está incluido en cualquier conjunto, por ejemplo en A. ¿Sí? Lo mismo, como es inclusión, tenemos que utilizar la definición. El vacío está incluido en A si solo si para todo X, si pertenece a vacío, entonces pertenece a A. ¿Sí? Nuevamente hemos hecho una definición de inclusión. Y ahora hacemos una ejemplificación, un elemento genérico. A pertenece a vacío, entonces A pertenece a A. Ley de ejemplificación universal. A. Bueno, miren acá. A pertenece a vacío. ¿Cuál es su valor de verdad de esto? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? Falso. Es falso. Porque vacío no tiene elementos, ¿no? ¿Sí? No tiene elementos. Entonces, esto es falso. Si el antecedente es falso en una condicional, ¿cuál es el valor de verdad de todo? Verdadero. Verdadero. Por lo tanto, hemos demostrado que vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. ¿Correcto? Listo. Entonces, ahí tenemos dos ejercicios de demostración. ¿Ya? Y ahí terminamos las dos relaciones que se pueden establecer entre conjuntos. ¿Ya? Nos faltaría ahora ver las operaciones ahora. Las operaciones. Las operaciones son conocidas. No son nada nuevo. La primera operación
podemos establecer es la unión. La unión. A unido con B. Bueno, vamos a ver. Supongamos que tenemos los siguientes conjuntos. Un conjunto acá y un conjunto acá. Un conjunto acá y un conjunto acá. ¿Sí? Un conjunto acá y otro conjunto acá. Miren, esto es A, esto es B, esto es A, Entre B. esto es B, esto es A y esto es B. Quiero sombrear la unión. Primero aquí. Quiero unir A con B. ¿Qué parte sombreo? ¿Qué me dice? ¿Ah? Jóvenes. ¿Qué parte? Tengo que sombrear el A. Eso. Esa sería la unión de A con B. ¿Qué dicen los demás? Yo diría todos los dos pertenece a los elementos. ¿Eso? ¿Los dos? Sí. ¿Ah? ¿O solamente esto? ¿Qué dicen? Los dos. Los dos. La unión es más grande que cada uno, ¿no? ¿Sí? Tienen que ser los dos. ¿Sí? Y acá, cuando hay elementos comunes entre ellos, ¿cuál es la unión? ¿Cuál es la unión? ¿Sí? Lo que hay entre medio de A y B, lo que se junta. Esa es la unión. Sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. A ver, voy a poner un ejemplo. A tiene 1, 2, 3. B tiene 3, 4 y 5. Aquí está. 1, 2, 3. Es un A. Y B es 3, 4 y 5. Yo quiero hallar la unión. Unido, unirme. ¿Cuáles serían los elementos? Ustedes me están diciendo que es 3. Esa es la unión. O sea que la unión es más chico que cada conjunto. Eso me están diciendo, jóvenes. ¿Ah? Está mal. Son ambos. Igual. Son todos los elementos que no se repiten. Los que no se repiten. O sea, me están diciendo que la unión sería los que no se repiten. 1, 2, 4 y 5. ¿Esa sería la unión? ¿Sí? No. Con el 3 más. No. El 3 más, ¿no? Es sencillo esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Todo, pues, ¿no? La unión tiene que ser mayor, ¿no? Si tengo que sombrear esto, más esto y más esto. Esa sería la unión. ¿Sí? Acá, por ejemplo, podría ser 1, 2, 3 y 4. La unión va a ser 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y acá, aquí podríamos tener 1, 2 y aquí 3 y 4. ¿Qué parte sombreo para la unión? Igual sería todo. Todo. Correcto, todo. Entonces, A unión B son los elementos que pertenecen al primero o pertenecen al segundo o a ambos. No se olviden que la O es uno, otro o ambos. ¿Sí? Uno, otro, ambos.
Esa es la unión. Esa es la unión. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Qué pasaría si ahora en vez de unión fuera la intersección? Intersección. Intersección. Ahora se está completando. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ahí. Mira, acá. Intersección. Intersección. A. Intersección B. En este caso, la intersección son los elementos comunes. O sea, ahí. Ahí. ¿De acuerdo? Esa es la intersección. Lo que se repite sería el 3, ¿no? El 3. ¿Y aquí qué parte sombreo en la intersección? ¿Ninguno? ¿3? Ninguno, pues, ¿no? No hay. Ninguno. Ninguno. ¿Y aquí? También. ¿B? B. Ahí B. ¿Sí? Esa es la intersección. Entonces la intersección son los elementos que pertenecen al primero y pertenecen al segundo. Al primero y al segundo. Esta I, conjunción. Y pertenecen al primero y al segundo. Miren, es lo único, ¿no? Eso es intersección. ¿Ya? Intersección. Siguiente operación es la diferencia. Diferencia. Si tienen un conjunto, le van a quitar otro conjunto. Bueno, son los elementos que pertenecen al primero y no pertenecen al segundo. Pertenecen al primero y no pertenecen al segundo. ¿Cómo será la gráfica? Miren. Ahí. Aquí está A, aquí está B. Quiero sombrear A menos B. ¿Qué parte pinto? Solo A. Solo la A. Eso es A menos B. Esto es A menos B. ¿De acuerdo? Ya. Eso es A menos B. Y esta parte de acá es B menos A. Esto es B menos A. Ya. ¿Ya? Si fuera aquí y quiero sombrear A menos B, ¿qué parte pinto? No hay. Ninguno. Ninguna. Uno. Eso es A menos B. Eso es A menos B. ¿Sí? No hay nada que quitarle, ¿no? Sigue siendo A. Eso es A menos B. ¿Ya? Y esta unión de estas dos medias lunas, A menos B, unido con B menos A, me va a dar una nueva operación que se llama diferencia simétrica. A triangulito B. Así, ¿no? A triangulito B se llama diferencia
simétrica. Simétrica. Y lo vamos a escribir así, mira. A diferencia simétrica B son los elementos tales que están en uno, en otro, pero no en ambos. ¿Cuál es entonces la operación lógica? La disjunción exclusiva. ¿Correcto? Uno, otro, pero no ambos. No ambos. ¿Ya? No ambos. ¿De acuerdo? Y por último, tenemos la operación complemento. Complemento. Entonces vamos a tener así. Son los elementos que pertenecen al universo, pero no pertenecen al conjunto. El complemento. ¿Ya? Ahí está. Miren. Está ahí. Ese es el complemento. Están dentro del universo, este es el universo en este caso, pero no están en el conjunto. ¿Ya? Algunas notaciones que hay es así, así también para el complemento. ¿Ya? Algunas veces he visto que también así, pero es el complemento. Bueno, con eso, jóvenes, con eso hemos terminado de ver las operaciones. Entonces hemos cubierto, miren, todo esto, operaciones, intersección, hasta ahí, complemento, ¿no? Diferencia simétrica, ¿sí? Hasta aquí hemos cubierto, miren, inclusión, igualdad, diferencia, unión, intersección, simétrica y complemento. Tienen que aprenderse todo este cuadrito, que son las definiciones. ¿Sí? Inclusión, cuando pertenece a A, entonces pertenece a B. Igualdad, doble inclusión. Diferencia, pertenece al primero y no pertenece al segundo. Unión, pertenece al primero o pertenece al segundo. Intersección, al primero y al segundo. Diferencia, pertenece al primero y no al segundo. Complemento, pertenece al primero, al universo, y no pertenece a A. ¿Sí? Con eso vamos a aprender las leyes de los conjuntos, que van a ser las mismas leyes de la lógica. ¿Sí? Y van a ver ustedes cómo vamos a aprender a hacer demostraciones interesantes, ¿no? Demostraciones interesantes. ¿Ya? Bueno, ¿algún comentario sobre el examen, jóvenes? ¿Algún comentario? Nos quedó todo perfecto. Nada. Sacamos malas notas. Sacaron malas notas. Les ha faltado estudio. No, ingeniero, estaba mal los exámenes. Sí, de amigo. ¿Estaba mal qué?